Hoy comencemos con el descarrilamiento de tren más reciente en East Palestine, Ohio. Hay muchas historias dando vueltas, por supuesto, está la historia regulatoria, está la historia de lo que definitivamente provocó esto, está la historia del juez Pete Buttigieg que se está construyendo incluso dentro de algunos de izquierda y dicen, de acuerdo incluso si no es la culpa del juez Pete Buttigieg, ¿por qué no reaccionó o actuó rápidamente cuando sucedió? Hablaremos de esas cosas por separado, pero en lo inmediato hay una historia sobre qué está sucediendo con los químicos, los riesgos y la salud de la gente. Ahora, quiero comenzar a introducir el tema diciendo que este no es un programa de teorías conspirativas. Nosotros desacreditamos las teorías conspirativas y cuando realmente hablamos de qué está sucediendo con los químicos en East Palestine, Ohio, ni siquiera necesitamos tomar la postura de que hay algún tipo de conspiración aquí. Solo sabemos que hay una historia de una evaluación errónea de los riesgos para la salud de la gente, de elementos químicos de distintos tipos y de tardar en comunicarle esto a la gente. Cuando vemos este artículo de New York Times que dice muchos en East Palestine no creen en los test oficiales y buscan uno propio. Decir que el gobierno, federal o estatal, no ha sido siempre honesto o acertado desde el comienzo sobre esto, por lo que queremos más información. No es una teoría conspirativa. El New York Times dice que el movimiento refleja la desconfianza profundamente arraigada de los habitantes con respecto a las proyecciones que hace el gobierno de los químicos tóxicos y miedos de los efectos a largo plazo a partir del descarrilamiento del tren. Esto que está sucediendo es una locura, esto es Ohio, y la gente puede ver el artículo, la gente que no está satisfecha con lo que se les dice acerca de los químicos tóxicos, le han estado pagando contratistas independientes para evaluar qué está sucediendo y tratan de buscar sus propios test. Pueden leer los detalles y pueden leer los nombres de los distintos químicos y pueden leer las declaraciones de Norfolk Southern y las del gobierno estatal. Pero hay un largo historial de esto. Sí, una parte de esa es, wow, la gente está pagando. La gente está tan desesperada por saber qué hay en el aire, en el agua. ¿Estas cosas son dañinas para mi salud, para la de mi familia? La gente está tan desesperada y desconfían tanto del gobierno al punto de poner plata de su bolsillo, y no es una zona para nada adinerada. Y decir, vamos a tratar de averiguar cómo podemos pagar para obtener respuestas de verdad es razonable. No es una conspiración. Cuando miran hacia atrás, quiero decir, oigan, no tienen que hacer mucha memoria. Miren la crisis de agua en Flint. Sucedió hace menos de una década. En la ciudad de Flint, Michigan, hablamos de esto tantas veces. Cambiaron su fuente de agua. Creo que antes era el lago Huron. Ni siquiera sé cómo se pronuncia el lago Huron. Pasó a ser el río Flint. Y a fin de cuentas sería por una cuestión de ahorro. Y el agua del río era corrosiva. Dio lugar a que se filtrara plomo en las cañerías viejas y contaminó el agua potable. Y lo último que vi hace meses atrás es que la gente de Flint aún siguen tomando agua embotellada y llevó años solucionarlo. Hubo negaciones, hubo todo tipo de afirmaciones que decían que todo estaba bien y no lo estaba. Y hubo personas procesadas. Y luego hay tantos otros casos. En la década de 1970 sucedió lo del Love Canal, el vecindario de Cataratas del Niágara en Nueva York. Recuerden que están las cataratas del Niágara canadienses y las norteamericanas. Y los habitantes del Love Canal descubrieron que sus casas y propiedades habían sido construidas sobre un basural de desechos tóxicos, vertedero gigante, no es un término satírico en este caso. Y esos químicos en el basural se vieron vinculados a problemas de salud, defectos al nacer, cáncer, etc. Al principio el riesgo fue minimizado por los gobiernos y llevó años llevar la eventual evacuación de habitantes. Hay muchos ejemplos más. Lo vimos con el agente naranja, lo vimos también con el tabaco, con 3 Mile Island. Entonces, no es una teoría conspirativa decir que hay registro de cuándo sucedieron estas cosas. Los gobiernos, ya sea por ignorancia o por querer calmar a la gente, a falta de un mejor término, brinda información incorrecta. Y si es debatible o no, no interesa cuando se trata de la salud de tu familia. Así que aquí nos encontramos ahora. Joe Biden hizo un viaje de último momento a Ucrania, pero las quejas son que ahora la administración de Biden no está mandando suficientes personas a Ohio. El expresidente fallido Donald Trump ahora dice que él va a ir a Ohio, al sitio del descarrilamiento el miércoles.
Desconozco los detalles, pero si es posible, y si hay un evento público, trataremos de cubrirlo. Y si va Joe Biden, también trataremos de cubrirlo, pero eso es lo que sucede. Y no está claro a esta altura cómo los habitantes de Ohio consiguen respuestas definitivas en este momento acerca del agua, aire, tierra y ese tipo de elementos. Eventualmente, estoy seguro de que tendremos la historia completa, incluida la historia de los entes oficiales, pero por ahora yo también me mantengo escéptico. No tienen que adjudicar una intención maliciosa aún, pero también soy escéptico con respecto a lo que el alcance total de esto sea de pleno conocimiento.